tendrías que pensar cómo funciona en ese nivel la mente. Es decir, la mente, lo que hace, la gente, todos, yo el primero, es buscar continuamente alimento mental. Es decir, ¿y qué es alimento mental? Pues yo no sé eso qué sustrato físico tiene, pero pueden ser, pues a lo mejor, es decir, es aquello, había una palabra que se puso en moda hace un tiempo que decía, eso me da vidilla, Sí, que lo sí. explica perfectamente. Sí, sí. Eso, Le da eso es un ramalazo de un chute, sí. exacto, Sí, exacto. Pues eso es lo que hace la mente de todo el mundo todo el tiempo. sí. O sea, buscar ese tipo de cosas. Buscar cosas que le den esa vidilla, que no es vidilla ni nada. Es decir, eso es el alimento que necesita probablemente el cuerpo emocional para vivir o para subsistir. Y entonces eso es una... Es decir, el ser humano persigue eso de forma continua, ¿no? Y esos son los clics continuos de ratón o es el zapping. ¿Qué es el zapping? ¿Qué es eso? Es decir, es estar viendo un canal y cada segundo y medio cambiar de canal para ver si encuentras ese mini chute de endorfinas o de lo que sea, ¿no? Eso es lo que hay. Pero claro, eso no produce, a ver, al final todo produce, pero no es, digamos, una situación de introspección reflexiva o de intentar ahondar en un problema hasta llegar a la raíz, y no tiene que ver con eso. Es un clic, 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 clic continuo que no, de hecho, es muy poco, digamos que es superficial, ¿no? Sí, Entonces, sí, sería como dejar el motor al ralentí, que va dando vueltas aunque no se mueve. Algo así podría. O sea, porque si no, si está el motor parado, parece que estás muerto. Dices, no, lo dejo al ralentí. ¿Eh? Hay mucha gente que entra en la casa, está solo, y pone la tele, le da voz y se sí, va. Se va a la cocina o al váter, ¿eh? Pero ya rompe ese silencio molesto que había en el piso. Porque ese silencio le molestaba. Entonces dice, a ver, voy a poner un poco de ruido, que no es todo... tal. Entonces pone algo y ya se va tranquilo. O sea, es Otros eso, pensamos sí. que el motor al otros pensamos que ralentí. otros No, yo pensamos creo que es que más el activo. silencio molesto es, perdón, No, Mac. pero esto a mí me parece que es mucho más parecido al zapping, que es algo un poco más activo que tener un ruido detrás, y es eso, es ir buscando una noticia, un tal, una imagen, un algo, una cancioncilla, un no sé qué, que te dé esa vidilla. Y eso es porque esa vidilla es estrictamente necesaria. Es decir, sin eso no se puede vivir. Lo que pasa es que es igual que el alimento, es decir, tú sin alimento no puedes vivir, pero hay muchos tipos y muchas formas de alimentarte, ¿no? Pues esto es igual. Entonces tú te puedes alimentar cogiendo un libro de un filósofo clásico y leyéndotelo, intentando entenderlo desde principio a final, o puedes alimentarte haciendo zapping. Al final te alimentas, pero claro, es diferente calidad Sí, de, las de toxinas son nutrientes, ¿no? diferentes. Sí. Las toxinas son diferentes, claro. Sí. Y al final te lleva todo al mismo sitio, que es lo que hemos comentado muchas veces. Pero quiero decir que ese fenómeno de por qué la gente no ve algo si no está en YouTube o tal, pues es por eso, es decir, porque tú buscas y entonces haces clic, clic, clic con el ratón y vas saltando de un sitio a otro y tal. Pues mira, ahora e incluso tienes un grupo de canales a los que les vas dando la vuelta precisamente para ver si hay vidilla en alguno, en fin. Pero esa vidilla es lo que todo el mundo busca, ¿no? Entonces no tiene, aunque es cierto, como decía Unai, que al final, eh, es decir, eso puede tener de hecho tiene un cierto impacto, o sea, no es lo mismo sentarte en el televisor, cosa que yo hace ya muchos, muchos años que no hago, pero para ver un documental científico, que sentarte delante del televisor para hacer clic clic con el ratón haciendo, con el mando haciendo zapping, ¿no? No tiene nada que ver, es decir, tú puedes, o sea, es diferente, ¿no? Esa es la cosa. Entonces, el que algo tenga mucho zapping, pues tampoco, no sé, no lleva, pues bueno, no sé, yo ahí tomaría la postura precisamente de Krishnamurti, es decir, la no acción, tú haces lo que tienes que hacer y te olvidas de si lo ven 14 o lo ven 14.000. Es lo mismo, ¿qué más da? Sí, sí, no, eso Y, está y es claro. más, Eso está claro. y, y, ni,
y ni eso. Es decir, hago algo, ¿por qué? Pues porque me divierto y punto. Ya. Y ya está. Si después lo ve alguien, bien. Que no lo ve nadie, bien. Que me lo censuran, bien. Que, o sea, es igual. ¿Me he divertido? Sí, pues ya está. Ese tema lo podemos tocar algún día en profundidad, ese de la nutrición mental, porque Sí. tiene muchas derivadas, claro. Bueno, Y hoy es un buen día para hablar de eso. O sea, ya que estamos, ya que lo hemos empezado, para no dejar a la gente con la espina clavada, pues se puede hablar hoy. Como de momento no tenemos ningún otro tema mejor, pues bueno. pues había alguien, no sé quién era, que decía que en el mundo todo es sexo. Y en cierta forma tenía razón, porque decía, o sea, su argumento, parafraseándolo, era más o menos el siguiente. Decía, mira, la gente que quiere dinero lo quiere por el sexo que eso promete. El que quiere poder, lo mismo. Y el que quiere sexo por el sexo, pues es por el sexo. Así no hace falta ninguna segunda derivada, ¿no? Pero lo que venía a decir era que el objetivo final de muchos movimientos, eh, digamos, de muchas acciones humanas, el objetivo final era el sexo. Pues Bueno, en el... yo he dicho muchas veces, cuando la gente habla de la pirámide invertida de Exter, que va bajando, que si los bonos, las acciones, el dinero en efectivo y al final está el Sí, oro. sí. Entonces yo siempre he dicho que bajo del oro está el sexo. Sí, es lo mismo. Sí, es No, decir, claro, es que, o sea, la gente cree que en el oro se acaba, y no, no, se acaba en el sexo. El oro es para lo sí, sí. otro, o sea que no, el oro no es el final de la pirámide invertida de Exter, es el sexo el final. Pues es lo mismo. Es decir, esa es la cuestión. Pero, y eso tiene una explicación muy sencilla. Es decir, la satisfacción física, digamos, normal, porque yo la verdad es que nunca he probado otras tipo, digamos, químicas, ¿no? Pero de todas las conocidas, pues la más interesante, la más gratificante, sin duda, es el sexo, ¿no? Y entonces por eso está como principio rector, ¿no? Como origen de cualquier movimiento que venga detrás, porque al final, en el nivel material, pues lo que se busca es el placer, el placer hedonista, ¿no? Pero a nivel mental sería lo mismo con esa vidilla, que yo no sé, le tenemos que poner un nombre si es que no se lo hemos puesto ya llamándola vidilla, ¿no? Entonces, esa vidilla, eso es Soma, por ejemplo, iría bien Soma. soma, pero sí, podría ser algo parecido. Bueno, pues eso es el equivalente al sexo, pero a nivel mental o a nivel emocional. eh, Y eso es lo que, cuando no te mueves, digamos, a nivel físico, pues entonces estás buscando esa vidilla y ya está. Esa vidilla y por lo tanto eso lo hace todo el mundo, ¿no? Y por eso precisamente, seguro que sí, porque estos saben más que el EPE, es decir, saben más que nosotros, sin duda, por eso están en YouTube, por ejemplo, están los vídeos sugeridos. Por qué sirve eso? Para que tú vayas haciendo clic de uno a otro. Es decir, clic, clic, claro. clic, clic, clic. Y eso pues te va dando uy, mira qué dice este. Y al momento cambias. Mira el otro cómo va vestido, ¿no? Esa actitud mental es Sí, la sí. que, es decir, así, Y por eso tiene tanto éxito el TikTok, que dura 15 segundos o 30. Y claro, eso ha sido un boom enorme, porque, claro, ahí efectivamente. el soma se suministra cada 15 segundos, no cada 2 horas. Exacto. Y entonces, hombre, Pues por favor. el principio físico, digamos, el principio mental o el principio psicológico que tiene es ese, el de la vidilla. Eh, Había un programa, lo digo, muy interesante. Que no sé si lo hacen todavía, pero yo lo veía hace unos cuantos años también haciendo zapping. Era Españoles por el Mundo. Y Españoles por el Mundo, que aparentemente era un programa pues que estaba bien, porque veías allí gente que se había ido a otras partes y tal, ¿no? Pero tenía no sé cómo se llama eso, no sé si es bueno, es igual. Lo que hacía era que todavía no había terminado de darte un concepto cuando ya te había dado otro. Y entonces eso produce otro tipo de consecuencia, y es que
el cerebro es capaz de analizar, o sea, tú le das una idea, le das un estímulo, le das un mensaje y entonces lo razona un poco, para eso necesita un tiempo y después saca una conclusión. Si tú le das un mensaje y antes de que haya tenido tiempo de razonar, le das otro y le das otro y le das otro, lo que haces es que lo saturas. ¿Ya? Se satura y entonces el cerebro no tiene tiempo de razonar todo lo que le has, no todo, sino nada de lo que le has ido metiendo, ¿no? Pues ese formato estaba precisamente en Españoles por el Mundo. Si alguien tiene ganas de verlo o de comprobarlo, me imagino que eso estará colgado por ahí en alguna parte, pues si tú ves ese programa, ves que ahora te dicen una cosa y cuando no has tenido ni tiempo de ver lo que te han dicho, ya te están diciendo otra, ya te están diciendo otra, y así va, es decir, solapan los mensajes sin dejar tiempo para que puedas razonarlo. Pues todo eso, yo estoy seguro que son estudios que en su día se hicieron en Tavistock o en alguna otra parte y que tienen, de los que se sacó un informe, que ese sí que tiene una base científica de raíz desde el principio y que después ese tipo de fenomenología, que es ni más ni menos que diferentes aspectos de cómo funciona la mente, pues se están usando para fines, para los fines que el que los usa quiere, ¿no? O sea, desde venderte una escoba y un cubo de fregar hasta hacerte votar a un partido político, en fin, lo de siempre, los fines perversos a los que ya nos tienen acostumbrados, ¿no? Pero todo eso se Todos son basa en ese... beneficios. Sí. ¿él? No, sigue, Mac. No, ya está. Quiero decir que eso se basa... ¿Dónde se basa? Pues bueno, cuando alguno de estos descubre un principio que dice, mira, pues cuando haces esto pasa aquello. O la mente cuando en estas condiciones funciona de esta manera. Pues lo primero que hacen, lógicamente, es buscarle... Digo lógicamente porque el que ha pagado el estudio es pues desde una multinacional hasta un gobierno, hasta un departamento, un de estos de 3 letras de inteligencia, hasta Dios sabe. Es decir, y entonces, claro, ¿para qué lo usan? Pues no lo usan para que tú estés mejor, para que seas más feliz, para que aprendas más a prisa. Por supuesto, es decir, ¿para qué lo usan? Pues lo usan para sus fines. Y claro, sus fines, digamos que en el 100% de las veces están en contraposición absoluta a tus intereses, a tu conveniencia, ¿no? A Sí, tu Exacto. conveniencia material. Es decir, haciendo un juego de de, palabras, diríamos que sus fines es tu final. pues sí, es decir, sí. En estas dos, si sintetizamos lo que has dicho, Max, hay dos cosas. Una, el acortamiento del estímulo, que ahora lo desarrollo. Y dos, esos links de pasar de uno a otro, Sí. saltar de una información a otra. Entonces, el saltar de una información a otra, el algoritmo que hay detrás es muy interesante. Porque si tú estás mirando en YouTube o en Twitter, lo que sea, y recomendamos para ti esa sección, se está ligada a lo que tú estás mirando, o sea, que el algoritmo fomenta eso. No es, si tú estás viendo un artículo sobre, no sé, la conveniencia de que las playas estén limpias y tal y cual, entonces lo que te sugerirá a la derecha será algo en línea de eso, algo en línea de, bueno, pues, ¿y cuántos peces mueren y tal? ¿Y cuántos lo...? Entonces es muy Sí. difícil que salga te sugerimos que sea contrario a eso, que si lo piensas, normalmente, si está bien fundamentado, debería ser así, para tú tener una posición más sólida, no simplemente reforzar tu idea y reforzar tu razonamiento con otros que piensan igual de ti. Si tú eres alguien en el espectro izquierda radical o comunista y tus únicos estímulos son esos, los suyos, hostia, ¿cómo pensarán los del otro espectro? Son humanos también, ¿no? Entonces, ¿qué tendrán en la cabeza? Coño, vamos a entender tal, voy a leer esto de estos otros, voy a compararlo con lo mío y tal. No. Eso no se fomenta, no interesa. Se interesa la radicalidad y la polaridad. Uno. Luego, lo de acortar mensajes es un clásico. Eso es también, todos son beneficios. Uno, Claro. TikTok, el WhatsApp, que sea, perdón, sí, bueno, WhatsApp también, pero ahí no hay límite, pero el Twitter, que solo puedes, o antes solo podías 38 unos cuantos caracteres. Eso es para que la mente de las personas lo utilizan. Les pones un texto, un libro de Marcel Proust, de Busca el tiempo perdido, o cual sea, y no es que les guste o no, es que no son capaces de enfrentarse. No pueden, un libro que durante 100 páginas no tienes un punto y aparte, es un libro
Yo he leído mucho a Marcel Proust antes, los libros de papel de Biblia de mi padre, de doble columna y de unas ediciones de cuero y tal. Hostia, eso es una gozada, lo que pasa requiere un esfuerzo intelectual que todos son beneficios. De lo que lees, es una novela, pero a la vez, hostia, tienes que... Es un mensaje, 3 líneas, que, vale, bueno, es el siguiente y cambias. Y eso luego lo puedes utilizar en beneficio para unos estudios en PubMed, unos estudios que has abierto un link en el periódico y luego te... Bueno, pues yo me voy a enfrentar a esta técnica, aunque sea parte denso, pero bueno, yo... Unai, ¿tienes mala cobertura o algo? Se está entrecortando la voz. ¿Así? Ahora creo que mejor. Pues... Sí, ahora mejor. Me he movido el micro, no lo sé si... A lo mejor, Sí, vale. te habrás separado ahora mejor. Perdonad. Vale. Entonces, eso todo son ventajas. Entonces, yendo más allá, eso está claro. Entonces, yo a veces pienso, bien, entonces, esto puede ser que queriendo que esos efectos dispersen en las personas, vamos a crear una opción 1. Entonces piensan los estudios, como tú decías, Mac, pues entonces los estudios tal, entonces la mente luego se transforma y tal, invádeles de estudios de bullshit y al final pues no saben por dónde tirar, absorben nada y encadenas uno con otro y tal, pues entonces vamos a quedar esta plataforma y tal. O 2, como en esta vida el ser humano es muy creativo, siempre estamos creando pues desde startups hasta películas, hasta políticos que salen debajo de una piedra, de otro. Entonces, no es mejor no tener un mandato para crear algo que sabes que llega a tus objetivos, sino elegir de todo lo que está creado, fomentar, o sea, algunas que no te interesan y las que sí te interesan, darles caña. Entonces, con eso evitas dejar rastro y nunca tienes falta de, por ejemplo, apps están creando todo esto. TikTok, esta sí, está para adelante. Otras que son buenísimas, no, estas, oye, con esto. Películas, lo mismo. ¿Ves películas de hoy en día? No, superhéroes, tal, feministas, no, o esto, lo otro. Hostia, pero esta película, porque está en todos los cines. Ahora, ¿quién elige esta película? Tenga distribuidas comerciales así o esto. No es que ha diseñado esa película para sí. Se sigue entrecortando. ¿Estás conectado por cable o Joder. por wifi? No, estoy por cable. Yo no tengo wifi, estoy por cable y Bueno, pues no sé. el auricular también está por cable, no está por Bluetooth ni nada. A lo mejor Déjame, es que voy a poner más. A lo mejor se satura el micro. Voy a poner más. Se corta algo, no sé. No lo sé qué pasa. Voy a poner más volumen. Luego miro las conexiones. No, o sea, volumen las opciones sobra. de configuración. Volumen A ver qué pasa. sobra. Es que se entrecorta. Puede ser que se sature el micro. A lo mejor. No lo sé. Vale. No lo sé. Perdón. Luego lo miro. Luego cuando. No, ahora va bien. Ahora lo miro. Vale. Entonces, hablo un poco más despacio. Igual es que se satura. Entonces, es como los políticos también. Entonces, los políticos, hay algún político que es avispado, lee entre líneas, sabe de qué lado sopla el viento, y entonces un día se da cuenta, hostia, que le han invitado al CFR, al Council for Foreign Relations, que le han invitado para que un briefing y tal. Pero ese político es él que ha mostrado maneras, entonces, culparme a este que vale. Y así no es rastro. No es que, oye, este político de aquí y tal cual, bueno, pues vamos vamos a formarlo, entonces ya puedes tirar del hilo, ya está aquí. Entonces, Macron, toda esta gente, estos apuntan maneras, bajan Capriles y el otro, entonces ya se encuentran que, hostia, ¿y por qué ha ascendido y por qué no? Y de todo el mosaico de gente que, bueno, eso es los avispados. Luego hay también una parte que son los tontos, que no se enteran, pero por lo que sea, lo que están haciendo coincide con la banda de los mos, entonces, oye, a ese reclútamelo. Pero es totalmente ajeno a por qué está ahí. Esto es mi mensaje, yo creo que esta es la verdad y yo creo pero tú no te enteras porque que es un poco volviendo a Elon Musk. Elon Musk creó eBay, una financiación brutal con Peter Thiel, de fund manager, el que provocó el pánico en el Silvergate y en esos bancos de Silicon Valley que quebraron y tal. Entonces, lo que
sospechoso de Elon Musk es porque es con esa ultra sobrevaloración, ahora está cayendo, pero antes era, bueno, con sus cohetes y sus cosas, pero este tío, o sea, esa financiación, ¿de dónde? Esos que lo han financiado, de quiénes son, por qué están invirtiendo en él, pues lo mismo. Hay una sección de gente, de aplicaciones, de cosas, de películas, de tal, que como hay mucho por ahí, entonces, bueno, a ver, ahí debe haber un gabinete de, sí, esto me interesa, estos son mensajes que a mí no me pueden relacionar con esto, que yo he fomentado esto, porque esto, antes de que yo lo cogiera y lo elevara, ya existía. Ha sido alguien que por avispado o porque es un tonto útil, me lo ha puesto en bandeja. Y eso ha pasado con TikTok, con muchas aplicaciones que hacen que la capacidad de análisis de la gente ya antes igual te daba pereza estudiar algo o antes te costaba arrancar, entonces, pero cuando arrancabas luego era un placer. Empezabas, te metías en el meollo y hostia, y tenías una energía, sobre todo cuando éramos más jóvenes, y hostia, a ver, vamos a hacer unos esquemas, esto no lo he entendido, esto es una referencia que me lleva a este lado, vamos a ver. Ahora ya no es que de pereza. Ahora es que la generación Z y los millennials, respecto, contadas personas que igual han estado aisladas de todo, que son muy pocos, que no pueden hacerlo materialmente. Sí, Que les dé pero no lo pereza o pueden no, hacer. tal, es que no tienen esa, su cerebro se ha morfológicamente, incluso yendo más allá, hablo sin saber, ha cambiado algo y no pueden enfrentarse a análisis sesudos, estos que están con el móvil todo el día en la calle. Claro, pero fíjate, Han cambiado. eso es lo que comentamos al principio de esta conversación, sobre el rascar dos capas de pintura. Es decir, que tú haces dos preguntas consecutivas o tres, es decir, ¿por qué? Eso que me dices, ¿por qué? Y eso que me dices, ¿de dónde viene? Y eso lo puedes preguntar dos veces. Porque si te fijas, digamos, ese resumen extremo del mensaje en un titular, que es lo que ahora se vende, es decir, eso es TikTok. Bueno, TikTok no lo sé porque yo ahí la verdad es que solo entro con lo que nos pasa a Pepe a mirarlo de cuando en cuando y ya está, pero no entro a TikTok para nada más, ¿no? Pero el resumen de eso, es decir, tú tienes un estudio, el estudio no lo lee nadie, como tú decías, el estudio tiene un abstract, el abstract lo lee poca gente y el abstract tiene un título. Y eso es lo que la gente ve, el título. Entonces, cuando tú enseñas a la gente o cuando la gente se acostumbra, sin necesidad de que eso sea una intención perversa, que yo estoy seguro que sí que lo es, pero el que se acostumbra a solo leer el título, pues después el fondo ni lo ve. Y entonces, por eso, cuando a veces sí que hay alguna entrevista de estas de algún periodista, digamos, conflictivo, entre comillas, que coge a gente por la calle y dice, oye, tú, y le hace una pregunta y la definición de la persona coincide. O sea, yo me identifico, no lo dice así, pero se ve claramente, pues con, no sé, con algo que esté de moda, por ejemplo, la LGTBI y tal. Pero a la segunda pregunta, entonces tú verías bien que a un hijo tuyo, no sé qué, pues ya no puede responder, porque simplemente ha comprado el titular y vive con ese titular. Y cuando alguien le pregunta, le suelta el titular, y cuando discute con sus amigos, me imagino, cuando discute, no, cuando habla con sus amigos, pues será, uno dice un titular y el otro le suelta otro titular, y así, y todos, en fin, que no hay, se ha perdido la profundidad en eso, ¿no? Y eso Totalmente es de lo que acuerdo. produce, claro, eso es lo que produce, o sea, que no es que no se pueda hacer, pero fíjate, si eso lo ligas con el tema de estas endorfinas o de esa vidilla que decíamos antes, claro, si tú te vicias, por decirlo de alguna manera, a sacar un poquito de jugo de un clic, pues te acostumbras a eso y después eres como el niño o como el caballo que solo quiere caramelos o terrones de azúcar, ¿no? Es decir, que ya es decir, el proceso de nutrición, digamos, completo, es decir, de preparar o seleccionar, preparar, hacer la comida, después comértela con satisfacción, ingerirla, no sé qué, pues todo eso se pierde. Es decir, es un terrocito de azúcar, un terrocito de azúcar, un terrocito de azúcar. Y así va el mundo, ¿no? Y eso efectivamente se nota más en la gente más joven, pues porque lo han propiciado también muchísimo las redes sociales, como eso que estás diciendo. Es decir, la gente no es capaz de tragarse un vídeo de 2 horas, a no ser que sea
o de 5 ya ni te digo, ¿no? Salvo los franciscanos. Pero el resto de la gente lo que quiere es eso, es ir haciendo clic y que eso le vaya dando un poco de gustito y así se pasa la tarde entera y ya está. Así es como yo lo veo, ¿eh? Quiero decir, eso y desde luego, bueno, no es que eso lo puede ver cualquiera que lo mire. Esa es la cuestión. Y eso tiene, pues, el primer efecto es ese, que cuando tú a alguien le preguntas, cuanto más metido esté en ese mundillo, aparentemente tiene sus ideas, pues claro, funciona, vive por ahí, habla en la barra del bar, en fin. Quiero decir, tú ves una persona normal, pero cuando le preguntas 2 veces, algunas ni eso, ¿no? El porqué de algo que te acaba de decir, pues no sabe responder. No sabe. Eso estoy totalmente de acuerdo, Mac. Todos son beneficios. Sí, claro, más. claro. A mí, o sea, en el espectro político hoy es fácil escoger a alguien que bueno, para ponerlo de ejemplo de lo que estamos hablando. Pero para mí destaca sobre todo la ministra de Exteriores alemana, Baerbock, Sí. que yo dudo mucho de que sabe leer 2 partidos. En serio, ¿eh? O sea, es una persona que yo no sé si sabe dónde le da el aire y que es perfecto el crear personas así, políticos así, clase política, porque son mucho menos contestones y es mucho más fácil canalizar lo que quieres canalizar a través de ellos. Es otro beneficio más. O sea, la mediocridad política hoy, o sea, independientemente de lo que quieran hacer, ¿vale? De a dónde van o no, ¿vale? Por ejemplo, vamos a Perdona, comparar. ¿tienes auriculares? ¿Te están fallando los auriculares o algo? ¿Puedes probar a meter el micro a ver, espera, directo? si tengo otro juego de auriculares. Un segundo, voy a cambiarlo, ¿vale? Sí. Un seguro. Cámbialos y mientras yo pondré de ejemplo de lo que estabas diciendo a nuestro ilustre Feijóo, que ha dicho que no va a llamar a declarar a Begoña en el Senado porque no es su estilo. Pero claro, es como si hablamos de un estilo literario o de un estilo de pintura. Es que yo pinto acuarelas, yo no voy ahora a ponerme a pintar techos en la Capilla Sixtina. O sea, pero yo creo, déjame que te corrija, Paco. Yo creo que no ha dicho eso. Lo que ha dicho es, yo no voy a llamar a Begoña porque todos somos iguales. Es decir, ya, bueno, sí, ha dicho lo otro, que pensaba eso está claro. Pero... Claro, o hubiese podido decir también, entre bomberos no nos pisamos la manguera. También. Es decir, que... Sí, claro. pero Entonces, hablar del estilo ha tenido gracia, ha tenido estilo hablar del estilo. Sí, pero mira, eso, por ejemplo, que es un titular, es decir, es una frase sí. Que justifica todo lo que hay detrás, o mejor, que no lo justifica. Yeah. Pero cuando tú te coges a alguien, seguramente de ese partido, de ese que podía ser cualquiera de los otros, ¿no? Y le dices, oye, tú, eso que ha dicho este individuo, ¿a ti qué te parece? Pues si es de su partido, te dirá, hombre, me parece bien, porque claro, eso, fíjate, eso es la vida personal de cada uno y te contará un rollo. Y le dirás, y si después le preguntas y le dices, oye, pero a ver, la vida personal está bien si uno no sale de su casa, si no se mete con nadie, pero cuando empieza a hacer negocios públicos, pues entonces ya no es personal, es de todos. Bueno, pues sí, pero claro, es que eso, pues tal, y se acabaron los argumentos, ¿no? Sí. No, y enseguida te dice, tú lo que quieres es que me coja el toro. Claro. Y ya está. Y ahí se acaba. Sí, pero es curioso, es decir, es muy curioso. Es decir, si hay gente que no, hay muchísima gente, desgraciadamente. O sea, por eso han quitado la filosofía. ¿Y por qué han quitado la filosofía? Pues porque si tú estás hablando con alguien que no es capaz de plantear un silogismo, que no es capaz de plantear un razonamiento coherente, que no sea autocontradictorio, en fin, que no, es decir, vamos, cosas elementales. Pues si el que tienes delante no es capaz de hacer eso, pues es manipulable, lo puedes engañar, puedes hacer, pues como le dice, le puedes hacer votar al partido que quieras, solo cambiándole un titular o solo cambiándole, como decía Unai con la ministra de Asuntos Exteriores alemana, le pones allí a una nena, sin ánimo de menospreciar a nadie, más o menos bonita, que no tiene ninguna experiencia, o sea, quiero decir que la diferencia entre esas personas, que es la misma que puedan tener las últimas
ministras y ministros y ministres que ha habido aquí en los últimos años. Es decir, ¿cómo comparas eso con políticos del calado de los de principios de 1900, incluso aquí, al principio de la transición, al principio de todo, ¿no? Los que estaban ahí en aquel momento. ¿Y cómo comparas eso con lo que hay ahora? Y ya está. Si Pues, te lees discursos en el Parlamento de hace muchísimos años, allí hay un ingenio, hay una inteligencia, hay incluso claro, cosas mordaces, o sea, ahora no, ahora es y tú más, o sea, y tú facha, pero ese es otro. Esa es otra técnica que vale, es decir, es muy utilizada, ¿no? Es decir, a ti es una combinación de dos cosas. Si tú crees, porque así te lo han hecho creer, que tienes que votar, y después el espectro político que te ponen es auténticamente deleznable, pues la única solución que tienes es votar a uno de los al menos peor de todos. Y eso es difícil de encontrar incluso, ¿no? Pero ya está. Sí, y entonces, Claro, pero ¿dónde estás? Pues estás donde ellos quieren que estés, es decir, estás ahí en una cosa que no tiene solución de ningún tipo. Es decir, ¿qué va a solucionar, pues eso, un personajillo de 20 y tantos años que todos sus méritos han sido, pues, iba a decir una barbaridad, en fin, por respeto, como lo vas a publicar, pues no diré la barbaridad que está pensando, pero todo el mundo se la puede imaginar, es decir, es sacar la lengua y hacer algo con ella. Al que tiene por arriba, ¿no? Oye, por favor, esto, ¿a dónde hemos llegado, no? Está claro. Y si no hubiera hecho eso, no estaría donde está, porque claro, a mí no me dejan entrar en ningún partido. O sea, es curioso, ¿eh? No, nadie quiere ponerme en las listas. No sé por qué. Porque yo no voy a robar a nadie, a lo mejor es por decir eso no lo tenías que haber dicho. No, es que eso no puede ser, eso no puede ser, eso te ha condenado, decir eso, claro. Sí, pues ahí el problema es que, el problema, vamos, es lo que hay, es decir, pero ¿qué es lo que se ve? Pues se ve ha habido una involución tremenda en ese asunto, en el tema político. Igual que ¿qué es lo que está pasando hoy? Pues fíjate que todos los que tendrían que garantizar desde las libertades hasta la seguridad, el mejorar la economía, mejorar los derechos de las personas y tal, pues sirven exactamente para lo contrario. Sí. Es la novela de Orwell, pero con esteroides. Está sí, claro. Es exacto. Es espeluznante. Y yo me imagino que eso no ha sido por una casualidad, que esa involución política, no solo política, sino de todo, política, económica, judicial, sanitaria, policial, o sea, todo, ha evolucionado todo y claro, lógicamente lo más razonable es pensar que esa involución ha estado programada desde el primer día. Yo lo que he estado pensando últimamente es un pulso termonuclear, Mac. Sí, también. Pero no derivado de 150 misiles en cualquier urbe mayor de 2 millones en todo el mundo. Pum, en todo no. Sino algo en Oriente Medio o algo tal que cause un daño. ¿Has leído sobre los datos de pulso termonuclear? Seguro que sí. Sí, claro. Eso es peor todavía que una... O sea, eso tiene... Peor, me refiero... ¿Quién era el que decía, que lo comentamos, que en el caso de que cortasen la luz, el 90% de la gente moriría antes de un mes? ¿Os acordáis del dato ese? No recuerdo dónde... ¿Quién lo dijo eso? No lo sé, pero yo no lo había oído eso, pero pensaba que sí, ya me acuerdo. Sí. Eso lo dijo precisamente Juan Zaragoza en una de las... creo que fue en un directo contigo o en alguna conferencia suya. Yo se lo he oído a él. Y tiene que, a su vez, no lo decía él porque lo pensase él, sino lo decía citando a un me parece que era un estudio
americano, pero tiene todo el sentido. Es decir, aunque la fuente fuese dudosa, es lo mismo. Es decir, que está claro. Entonces, es más mortal el efecto es mucho más catastrófico el de una bomba de pulso que el de una bomba termonuclear, porque claro, al que pilla la termonuclear ese no se escapa seguro. Pero si tú tiras una bomba de pulso encima de un continente, que es el alcance que tienen es bestial, pues lo que haces es que vuelves a la edad de piedra o a la edad media a todo el continente. Y eso tiene unos efectos absolutamente catastróficos. Y porque eso, ten en ¿Cómo cuenta funciona eso, Mac? En 5 pues minutos, eso si puedes es muy detallar. fácil de ver. Todos los aparatos electrónicos, todos se quedan ya inutilizados, no se pueden reactivar. ¿Cuál es si puedes dar unos Mira, cuantos detalles, unas pinceladas? no, el detalle básico es que eso crea un campo eléctrico, básicamente. Un campo eléctrico quiere decir que, o sea, crea un campo eléctrico muy fuerte. Y entonces, ¿qué ocurre cuando tú metes un circuito dentro de un campo eléctrico? Pues que se producen diferencias de potencial. O sea, se producen voltajes. Es como si cogieses, o sea, tú imagínate que coges un alimentador de corriente continua, le pelas los dos cables de salida y con eso te dedicas a pasearte por dentro de un circuito electrónico del que tú quieras. ¿Qué estás haciendo? Estás produciendo diferencias de potencial, o sea, voltajes, que funden todos los elementos. Entonces, a lo mejor no todos, pero te funden pues un montón de elementos, con lo cual, físicamente lo que haces es que fundes, es decir, quemas los componentes de todos los circuitos electrónicos. ¿Y qué pasa con eso? Pues que todo deja de funcionar, pero deja de funcionar para siempre. O sea, no tiene solución. ¿Sabes? O sea, que Bueno, no es lo mismo. no, pero lo peor son los transformadores de alta tensión, ¿no? No, Bueno, igual, ya, porque es no, que pero es igual, o que, sea, eso lo claro, funde todo. un ordenador te puedes comprar otro, aunque claro, si todos quieren comprarse un ordenador no habrán suficientes. Pero es que los No, transformadores de alta tensión de todo un continente, para sí, fabricarlos de nuevo son un año o dos. sí, pero es que encima, o sea, tú Suponiendo, Pero, imagínate, suponiendo que hubiera pero, materia prima, claro. pero, ¿y no, el pero daño no, es a circuitos enchufados o cualquier... Tú no, llevas aunque un estén, ordenador portátil debajo del brazo y se te funde exacto, se funde porque y al el cuerpo efecto no es le el hace que daño eso. al cuerpo humano no. No, bueno, no, me Ok. imagino que bien tampoco le hará, pero desde luego eso no es ni mortal ni nada. Es decir, eso es, además el pulso es una cosa muy rápida. Es decir, que eso simplemente vería sacar humo o sea, sacar humo, pegarían chispazos los cacharros electrónicos. Los transformadores, como dice Paco, también, pero es que no son solo los transformadores, son los transformadores, son los paneles solares, son las centrales eléctricas, Sí, son los sí, sí. aerogeneradores, es decir, es todo el sistema de producción, distribución y consumo. Los electrodomésticos, es decir, eso lo fundiría todo. Y eso, la posibilidad de reponerlo es cero. Sí, O pero sea, de eso, ahí te pero volvería. que im- el tiempo solo para los transformadores de alta tensión, que son los imprescindibles, solo ya, vamos, un año, 2 años, y mientras, nada, mientras cero electricidad. O Sí, sea, pero es que fíjate que tampoco podría reponer, o sea, es que no podría reponer ya, nada. Es ya, decir, ya. eso es cierto, lo de los transformadores, que son equipos que tienen unos plazos de entrega pues largos, porque Siemens no produce eh, transformadores, o sea, no tiene un almacén, me imagino, bueno, a lo mejor tiene unos pocos, pero desde luego para reponer todos los transformadores de todo un continente, pues eso no lo tiene. Pero es que eso sería imposible, es Y, decir, que eso te llevaría y a generadores, Mac, él, pero generadores. Los generadores también que van con gasolina o con gas, eso también, porque tienen componentes electrónicos dentro. O eso todo lo que funcionaría. lleve Porque componentes la gasolina. electrónicos, en principio se quemaría, todo. O sea, eso para llevarlo al extremo, lo que no sé es si ese efecto sería, por ejemplo, no sé, o sea, me imagino que dependerá, bueno, de hecho depende de la intensidad de campo eléctrico. ¿Eh? Entonces, eso seguramente será una variable que dependerá del cuadrado de la distancia, seguramente, o como mínimo de la distancia, y entonces, pues si te pilla, eh, digamos, cerca, o a los que pille más cerca, por decirte un número que no me hagas caso porque no lo sé, pero igual te crea una diferencia potencial
pues de 300 voltios, por decir un número de 100, por poner un número redondo, y a lo mejor el que está a 1000 kilómetros, en vez de 100, son 45, digo yo, ¿eh? Quiero decir que puede ser ese tipo de variación, ¿no? Pero, o sea, que Sí. lo que haría sería fundirte todo lo... Dime. ¿Y cómo podríamos protegernos? Imagínate que alguien tiene una sima de roca. Ahí llegaría también, si metes tus componentes, unos componentes electrónicos ahí dentro, a ver, el pulso que traspasa. Un momento, si cogemos el móvil y el ordenador y los envolvemos con papel de aluminio apagados, aguantarán, ¿no? Sí. Si los metes en una, o sea, les tienes que poner, los tienes que apantallar el contracampo eléctrico, que es eso. Es decir, los tienes que meter en una caja que hay adrede. El ejército tiene algunas, que simplemente son cajas que cierran, o sea, que al cerrar no quedan huecos. Es decir, que son cajas metálicas que lo que tienes dentro pues está apantallado completamente. Pero el problema no es ese, porque fíjate, no es solo ese. Porque tú imagínate que forras tu móvil con papel de aluminio, pero se han quemado todas las antenas, todos los repetidores. Está claro. Claro. No, sí. y luego no puedes cargarlo, la batería cuando se agote, no la puedes cargar porque no hay energía en ningún lado. No, ni placas solares ni nada. Entonces, está claro. Y el cargador se te ha quemado también, ¿eh? Ya. Sí, pero y en un sótano de hormigón, si metes una placa solar para cargar un ordenador, si metes un generador y luego tienes gasolina, tal, también te lo funde. Claro, si te lo tienes todo, lo tienes todo apantallado, te salvas un rato. Lo que pasa es que luego no puedes hablar con nadie, ¿eh? Y tienes el móvil y dices, sí, pero no me contesta nadie, me hacen el hueco. Claro. Ahí el sótano, yo no sé la permeabilidad que tendrá un sótano a un campo eléctrico, pero quiero decir que hombre, algo debe de proteger, pero no es por el sótano ni por la sima. Es decir, lo que protege es forrarlo bien con papel de aluminio, pero bien forradito, es decir, que no queden huecos de ninguna manera y ya está. Eso es lo que hay. Es decir, no hay otra protección. Hombre, no sé si a lo mejor a un sótano que esté muy hondo y a lo mejor con granito alrededor y tal, pues el pulso electromagnético no llega, no lo sé. Pero de todas formas el problema es ese que te digo. O sea, aunque tú tengas un sistema de comunicaciones, no vas a poder usarlo. Si tienes un ordenador, sí, mientras si lo forras, pues bueno, todo lo que tenga dentro en principio no tiene por qué perderse. Pero olvídate de Internet, ¿eh? Y de hablar con nadie y de que nadie te responda, claro. Claro. Mira, eso imagínate, o sea, tú imagínate una ciudad que de repente le cortas la luz, automáticamente le cortas el agua, automáticamente cortas todo lo que son, o sea, no hay ni semáforos ni nada, los coches no funcionan, por supuesto. Te funcionaría un motor Perkins de gasoil de hace, el mío. El tuyo, por ejemplo. No, el mío funciona seguro, garantizado. O sea, no tiene absolutamente nada. O sea, le quito la batería y cuesta abajo arranca y ya no se para. Bueno, pues tendrías a Paco andando por ahí. Pero eso produce, o sea, quiero decir que eso tampoco es solución, porque yo recuerdo una película, no sé qué película era, de estas catastróficas, que va el típico, la chica, el agente de la CIA y otro que sería pues el policía del pueblo, ¿no? Y van los tres a salvar el mundo, ¿no? Y para un tío en una situación catastrófica que no sé qué había pasado, y entonces paran a un tío con una furgoneta, una camioneta de estas, un pick-up americano, y le dicen, mire, baje del coche porque nosotros necesitamos el coche porque vamos a salvar el país, o no sé qué le dijeron, ¿no? Y total, que el tío dice, no, llévatelo porque esta mañana ya han estado 3 veces a punto de matarme por el puto coche. O sea que entonces eso tampoco es una solución, ¿no? Sí. No, lo de ir con el coche cuando no va nadie es para poder ir a robar melones, pero nada más. Yo no creo que llegases a robar melones porque antes te robarían a ti en el coche los piquetes. Y los melones. Claro.
O te dirían, ¿dónde vas? No, voy a ver si me hago con unos melones. Venga, pues date prisa que te estamos esperando aquí otra vez. Y entonces sí que te robarían el coche y los melones, ¿no? Y de paso la ropa que llevas expuesta. Sí, En fin, complicado. está claro. Pero Unai el caso es que sí que Se son... ha tenido que ir. Bueno, Sí, ¿sabes? sí, lo ha Bueno, escrito. pues No, nada. lo ha escrito, sí. Como también hemos comentado a veces, eso puede tener un sentido trascendente y sería perfecto, y es el Sí, siguiente, es decir, claro. si tú tienes gente que, dadas sus características, dada su naturaleza, dado su estado evolutivo, o dado que son como son, y son capaces de tragarse lo que tú les eches, es decir, entonces, ¿cómo lo sacas de ahí? Pues a lo mejor dándoles algo que sea tan infumable que tengan que reaccionar o que los mueva a reaccionar un poco de alguna manera, ¿no? O que les O sea, quiero decir duela que, mucho algo y digan, ¿y cómo me puedo quitar este sufrimiento de encima? Pues claro, no sé, haciendo algo diferente de lo que estás haciendo todos los días. sí, Porque si sí, haces lo mismo, va a seguir igual. Y, hombre, pero es que yo, mi código moral y de valores no me permitiría cambiar mi forma de ser. Y pues sigue sufriendo. Es que esto duele. Y claro, y ahí claro. está en la disyuntiva. Sí, eso me parece que también lo comentamos en la última vez que la semana pasada. Es decir, esto te pone en una situación en la que no hay salida. No hay salida, ni para ti, ni para Bill Gates, ni para el Ya, Macron. No, no hay salida. Para nadie, nadie tiene salida. Y eso solo tienes que verlo. Si abres los ojos te das cuenta que no hay salida. ¿Por qué? Pues porque cada día que pasa tu cuerpo físico tiene un día más y llega un momento en que palma. Y eso no tiene solución hoy por hoy. Puede palmar más tarde, puedes llegar a vivir 100 años y tal, que eso es otra historia que también es discutible si le gustaría a todo el mundo o si es bueno, porque a mí personalmente no me eh, gustaría llegar a la edad de Rockefeller y que me hubiesen trasplantado 4 o 5 veces el corazón, y eso ya, no me gustaría, prefiero morirme antes, ¿no? sí. Pero eso no tiene solución. La parte económica tampoco tiene solución, porque por mucho dinero que tengas, viene en extremo un Pol Pot y te liquida por el dinero que tienes. Es decir, que No, no, está allí los claro, liquidan por... está claro. No, pero es Claro, que incluso la libertad, o sea, la libertad de verdad, la que te responsabiliza de tus actos, tampoco le gusta a casi nadie. O sea, todos hacen manifestaciones diciendo libertad, libertad, pero cuando vais, vale, toma. Y dicen, no, no, yo, a mí no. O sea, eso de ser libre y tener que tomar tus decisiones y claro. responsabilizarte de tus actos, eso no hay nadie que lo aguante. Eso es insoportable. Es difícil, claro. Por eso la gente. Yo, una de las cosas que no sabía y que no sabía, hombre, yo sabía que había una fuerza que yo le llamaba la fuerza de adhesión al grupo, que de hecho es la fuerza, digamos, aborregante, pero es eso, es fuerza de adhesión al grupo, ¿no? Y yo sabía que existía, lo sabía sin ningún tipo de problema, pero lo que no sabía era que era tan potente. Y te diría que hoy, sociológicamente, probablemente la fuerza de adhesión al grupo, es decir, el aborregamiento, es la más fuerte de todas las fuerzas. Sí, es que claro, es que fuera de un grupo hace frío. O sea, eso de ir contra viento y marea todo el santo día y todos los días y hacer lo contrario de lo que hacen todos, a mí es que eso me divierte, pero a la mayoría es un infierno. Dice, pero hombre, Sí, hombre, todos criticándome, ¿cómo voy a hacer eso si todos me critican, me insultan y tal? no, Y, que no podrían, no, es que no pueden. Yo eso lo he comprobado. Quiero decir, tengo datos de primera mano que demuestran que eso no es posible. No puede ser. Es decir, te podría contar casos que son hasta chocantes, ¿no? Yo, bueno, en una finca de vecinos había uno que era, es decir, que digamos que quería hacerse con el poder eh, de manera poco elegante, y a una vecina yo se lo dije, le dije, mira, está jugando esa mano, ¿no? Y eso no es bueno porque nos perjudica a todos, ¿no? Y sí, sí, porque resulta que yo tenía una tienda y tenía unos activos y a mí ya me quería vender
una cosa que tenía allí, que me dijo, eso yo te lo puedo quitar de ahí, y tú no te preocupes, y no te va a cobrar nada un amigo mío. Y bueno, y aquellos muebles ya valían un dineral, ¿no? Total, que lo veía claro. Pero ¿a quién fue a votar como presidente esa misma tarde? A Pues al ese tío que ella mismo. sabía que la había engañado. Claro. ¿Y por qué? Porque la respuesta fue, yo lo que hagan todos, yo lo que hagan todos. A ver, pero Sí, no, sí. no, no es un cachondeo, es No, decir, no, te lo no, digo, no. Eso yo lo he visto también muchas veces, sí. claro, es decir, esa persona, aunque te roben, o sea, sabe que le están robando y vota al que le va a robar solo porque si todos hacen lo mismo, pues ella no va a ser menos. O sea, no tienen ningún tipo de asertividad, no son capaces de decir, oye, yo esto lo veo así y puedo estar equivocado, pero por favor explicádmelo, porque mientras yo lo vea así, pues tengo que actuar en consecuencia, ¿no? Sí, Pues sí. nada, eso es, ya te digo, eso, nada, es decir, a esa persona alguien, si dijese eso y alguien le dice, oye, pero tú qué, entonces tú qué quieres, hacer lo contrario de lo que hacemos todos. Le- Vamos, que se le costaría un infarto, ¿eh? Sí. Terrible, tremendo. Eso es posible que sea un instinto atávico Sí, sí, de rebaño, sí, porque sí, sí, claro, las grandes manadas de animales, en el centro del rebaño estás muy seguro, porque sí, sí. normalmente se comen a los de que están a la parte de fuera, y además no hace tanto frío. Entonces, ese instinto de rebaño, decir, yo me meto ahí dentro y ya me estoy más protegido y tal, Sí, 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 y sí. eso llega, por eso, hasta hacer tonterías impresionantes, pero bueno, pero te lo pide el cuerpo. No, es que no te puedes oponer. Es decir, hay gente que no se puede oponer. O sea, hay gente que a la pregunta de, por ejemplo, ¿tú por qué no haces esto? ¿Qué es lo que hacen todos? Pues eso no tiene ningún tipo de energía Eh, disponible para poder responderla. Entonces eso incluye, por ejemplo, el de emponzoñar a sus hijos. Es decir, si alguien le claro, pregunta, oye, ¿tú por qué no? Y si todos han hecho eso, ¿tú por qué no? Y frente a eso, es tremendo la fuerza que tiene. sí, Una fuerza para mucha gente irresistible. Para otros no. Es decir, eso sí, si tú sí, piensas sí, por ti mismo, como ya sabes que eso la inmensa mayoría de las veces son errores, errores y pifias y cosas que son repelentes, pues cuando detectas una, automáticamente te plantas. Pero eso lo hace muy poca gente, ¿eh? sí, Es difícil. En fin, pues eso es lo que esa manada, es decir, había al principio con el tema de lo último que ha pasado sanitariamente, había algún dibujo muy interesante. Por ejemplo, yo recuerdo uno que tenía una manada enorme de borregos corriendo en dirección al barranco y algunos de ellos ya cayendo por el precipicio. mm, Y uno negro en medio de los borregos intentando ir en contra. Pero claro, el problema que tienes ahí son dos. Uno, al que se lo dices, como está afectado por esa ley de de, rebaño. eh, de rebaño, pues ni te entiende ni te quiere entender. Y aunque te entienda, no va a reaccionar. Y el segundo problema es que te arrastran como te Sí, descuides. te van Es decir, empujando, van empujando, te van claro. empujando Eso es al complicado. precipicio, sí. Sí, sí, está claro. Y eso hay que preverlo antes de que pase. Por eso yo he dicho muchas veces que cuando venga el caos me preocupan más los vecinos que los amos. Sí, O claro. sea, porque claro, están más cerca y son los que me van a fastidiar bien. Claro, eso lo hemos comentado también a veces. Es decir, Bill Gates no va a venir a ti a decirte nada, ni el Ya, ministro de no sé qué tampoco, ni el Klaus Schwab. Y no, ese es seguro que ni los ves. Ahora, el que sí que va a perjudicarte o que tiene la capacidad de perjudicarte precisamente es el borrego vecino sí. o el borrego familiar. Policía de balcón, sí. Claro, esa es la cuestión. Pero eso, ya te digo, viendo la potencia que tiene esa ley de la fuerza de adhesión al grupo, eso es, o sea, olvídate, contra eso no puedes ir. No, no se puede luchar contra eso. No, no, está claro. Por eso la mayoría de los sermones es predicar en el desierto. Porque claro, están allí en el grupo y dicen, hombre, ¿cómo voy a salir yo de aquí con lo bien que se está aquí? Y yo solo ahí en medio, ¿qué haría yo solo? Y además todos me criticarían. Y luego si quiero volver, a lo mejor ya no me aceptan en el grupo. Que eso Claro, también, yo me acuerdo cuando tenías 15 años y eso,
Que te aceptaran en un grupo de amigos, eso era vida o muerte, o sea, porque si no, ¿qué? Tal. Y claro, yo nunca he hecho nada que no quisiera hacer para que me aceptaran en ningún sitio. Y bueno, casi siempre he tenido pocos amigos y conocidos. ¿Por qué? Pues por eso, porque no, o sea, no estaba dispuesto a hacer lo que hacía la mayoría para que el grupo te concediera la bienaventuranza. O sea, decir, sí, tú eres bienvenido porque haces lo que sea. Entonces, lo primero que te acercabas a algún grupo y tal, a ver, venga, toma un cigarro y tal. No, yo no fumo. ¿Cómo que no? Pero ¿cómo que no fuma? Sí, se quedaban pasmados. Pero no fuma, entonces tú, ¿de qué planeta eres? ¿Qué pasa? En fin. Está claro. pues nada, complicado lo tenemos. Sí, pero no, pero yo creo que lo conseguimos, ¿eh? O sea, total, sí, hombre, a ver, si tienen que quedar 500 millones, porque si quedara solo uno y aún así todavía no me rendiría, pero con 500 millones la probabilidad es bastante alta, o sea, Sí, lo que pasa, a mí yo lo tengo más fácil porque a mí, que bueno, a ver, lo tengo más fácil porque a mí no me importa. Entonces, ya, y ya, es más, yo, si alguien me dice, bueno, mira, se van a quedar ya no 500 millones, 50 millones, y entonces tú puedes ser uno de ellos, pues le diría, bueno, pues espérate que me lo piense porque yo no lo tengo claro. Es decir, no tengo claro si eso va a ser algo cómodo para mí, que me interese, que me convenga. Es decir, no lo tengo claro. Y te lo digo en ya. serio, no lo tengo claro. Ya, ya. No, pero Porque yo creo que con 500 eso se vivirá bastante bien. Que ya no habrá colas, el aire estará más limpio. En fin. Pues claro, una vez que hayan hecho la limpieza no van a seguir tirando porquería. claro, eso estará, de eso te iba a Ya decir, para estará qué más limpio sería porque te- perder el tiempo y el dinero y tal. Entonces, yo creo que cuando se termine de hacer lo que haya que hacer, pues ya dirán, bueno, ahora ya está solucionado y se acabará ya todas las tonterías que están haciendo ahora, pues dejarán de hacerlas porque ya no tiene motivos para seguir haciéndolas. Entonces ya el aire estará limpio, ya no adoctrinarán en los colegios a los 4 niños que han quedado de temas de género, ¿para qué? Si ya da igual, si, o sea, en fin. no sé. Hay cosas que yo no, bueno, hay muchísimas cosas que no comprendo, que no veo todavía, o sea, que no entiendo, ¿no? Por ejemplo, el tema de las fumigaciones, yo no lo termino de entender. Es decir, no lo termino, tendría que ver, pero claro, puedes estar como una cucaracha que la fumigan. Es decir, pues la cucaracha no Ya, sabe ya, cómo sí. funciona un spray, no No sabe el sabe el contenido químico que motivo, ¿no? tiene, No sabe el motivo. no sabe dónde está, no sabe quién es el que aprieta el spray, no tiene ni idea. Entonces, pues allí yo muchas veces me siento así Ya, porque ya, cuando lo piensas desde aquí, con los datos que conoces, pues hay cosas que no cuadran, ¿no? Y esa, por ejemplo, de las fumigaciones, es una de ellas. sí. O sea, el que estén de acuerdo porque de hecho lo tienen que saber, ya no, porque podría ser automático el spray del avión, es decir, se lo podían conectar desde fuera, pero el piloto va detrás de otro, porque tú sabes que las rutas, Ya, las ya. rutas son rutas y Sí. entonces uno va detrás de otro, es decir, que el que va delante, si tú lo ves fumigar, pues ves que está fumigando, o sea que eso no tiene, ahí no hay duda, ¿no? Es decir, podían tenerlo engañado, o decir, Sí. podían decirle, Y mira, tú de aquí no si, preguntes, si te has sacado el carnet de piloto, sabes que eso no son, no es hombre, vapor claro, claro, de, no es vapor de agua. claro, claro, eso es obvio. Ahora, ¿quién lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué sirve? Sí. Yo me Hombre, a confieso ver, ignorante, yo, no tengo yo ni idea. pienso, yo pienso que todos los que aprietan el botón o cargan o fumigan o tal, tampoco saben para qué es. Eso Ya, está ya, pero claro. por eso te lo digo. Quiero decir que puedo entender que el que lo hace no sepa por qué lo hace ni qué hace. Ni a él le pueden decir, mira, tú cuando llegas a estas coordenadas aprietas el spray se lo pueden poner en automático, lo pueden programar desde fuera y en fin, y no preguntes y tal, pero eso no quita el que yo no sepa por qué, que no me imagino eso por qué es.
No lo veo, no, no, Ya, no lo ya, termino de sí. entender, ¿no? No, hombre, la mayoría de cosas no se entienden, claro. Ni eso, ni todo lo que ha pasado en los últimos años, ni... O sea, a nivel lógico no tiene sentido. Y tiene menos sentido que la mayoría diga, no, no, eso es así, hombre, pero ¿cómo te atreves a dudar de eso? Eso es así. Ya, Pues no, no es así. Y así todo. O sea, las 20 formas diferentes que nos van a chicharrar, no se entiende ninguna, pero bueno, pero como ves que todas van al mismo sitio, dices, pues debe ser ese el objetivo. Ahora, el no, cómo, por qué, claro. pero fíjate, liquidarte sí, es decir, que eso, ese es el objetivo, pues está claro, pero yo sí que veo un objetivo por detrás, es decir, que ese es otro, a lo mejor es un objetivo, digamos, indirecto, o a lo mejor es una consecuencia que no estaba prevista o lo que tú quieras, pero es una consecuencia, es decir, la consecuencia es hacerte ver a tu nivel de conciencia de ahora que esto no tiene solución. Entonces, la solución no es que dejen de fumigar, porque si dejan de fumigar, pues tú continuarás muriéndote igual a los 130 años, ¿no? Aunque dejen de fumigar, quiero decir, aunque Sí, o mejore la sea, economía, tú te morirás igual. estás diciendo que lo que quieren es que te des cuenta de que te van a matar y que te des cuenta de que eso que hacen es absurdo para fastidiarte. O sea, que no te pase desapercibido eso. Eso Estás sí, diciendo eso. más o menos. Es decir, lo que estoy diciendo es que Para que el estómago tuyo se revuelva. ¿Eh? para, para, digamos, segarte la hierba debajo de los pies, o sea, Ya, ya. para que cambies tu paradigma vital y y no sigas, es decir, pues eso, que te des cuenta de que por donde vas, buscando la comodidad, con la paguita, no sé qué, y tal, que eso se termina, es decir, eso te lo ponen delante de la nariz y te dicen, mira, tú buscas eso, ¿de acuerdo? Pero eso se termina, es decir, se termina. Ten en cuenta que es como si ya se hubiese terminado. Entonces, y que encima no tiene solución. Porque aunque seas Bill Gates, aunque seas Rockefeller, aunque seas la reina de Inglaterra, pues llegarás a los 100 años, a los 110, a los 105, a los 87 y te morirás seguro. Entonces, por ahí eso no tiene solución, no tiene solución. Y cuando tengas, si vives 130, pues cuando tengas 110 tendrás un cuerpo de 110, ¿eh? Que a lo mejor está mejor que muchos de hoy de 30. Sí, pero ya no estará mejor que los de 18. O sea que, ¿sabes cómo te digo? O sea que no Ya, tiene ya. solución eso tampoco, ¿no? Sí. Y aunque tengas una familia que es estupenda y que todos te quieren y que tal, eso se pierde también. Entonces, o sea, busca salud, dinero y amor, y que de hecho es un buen resumen, y verás que ninguno de los tres se puede mantener. Y como no se puede mantener, pues eso, si eres un poco, digamos, ya no inteligente, sino curioso, dirás, bueno, y entonces, a ver, si eso no vale, entonces, ¿por dónde tengo que tirar? Y entonces tienes que mirar en otra dirección. Y entonces estaría el objetivo cumplido. El hacerte mirar en otra dirección. Esa es eso es lo único que yo veo como razonable y coherente. Además, si eso lo comparas o si le añades más datos de lo que has observado a lo largo de tu experiencia, de cómo has funcionado tú, de cómo funciona la gente alrededor y tal, pues te das cuenta de que ese sí que es o sea, en esa línea sí que, por lo menos yo aprecio que sí que hay movimiento, ¿no? Y hablo por mí directamente, ¿no? Ya, ya. Eso está claro. Y también sé seguro que si que eso también es un argumento recurrente, ¿no? Y si tú tuvieses siempre 18 años y al lado tuvieses a una de 18 años y siempre tuvieses la cuenta para que no te tengas que preocupar de lo que tienes allí y siempre tuvieses buena salud, pues no tendrías absolutamente ningún argumento para salir de esa posición de comodidad. Y Claro. entonces tu mente no se desarrollaría o se desarrollaría a una velocidad extremadamente lenta. Por eso, ¿Forma de solucionar eso? Pues métete eso en... el Islam lo tiene solucionado porque tú vas al Sí, sí, paraíso y allí tienes 72 huríes a tu disposición las 24 horas. Pero no solo claro. eso, que es una maravilla, sino que como ya estás en carne inmortal, entonces ya no te cansas nunca. O sea, puedes estar las 24 horas dándole al manubrio sin que te canses. Y claro, Ya. eso ya no se puede mejorar.
Bueno, claro, como planteamiento, digamos, claro, no se puede mejorar, pero ahí está, es decir, en fin, la cuestión al final es que no se puede mejorar, pero mientras tú te lo creas, Claro, porque claro. claro, pero cuando Claro dejas que de sí. creértelo, Claro. cuando piensas un poco por ti mismo y cuando empiezas a razonar, pues entonces ya se desmonta el chiringuito y ya no te puedes tragar ese tipo de cosas, ¿no? O sea que Claro. al final es eso, es decir, esto está hecho, por lo menos cuadra con que esté hecho para que tú te despiertes. Mm. Esa es la cuestión. Y para eso necesitas eh, lo contrario de tener comodidad en los tres aspectos fundamentales, ¿no? Mm. O sea, salud, dinero y amor, vamos. Sí, Esa es sí, sí, la está cuestión. claro. Sí. Y claro, Pues yo, bien, si en vez de despertarte a garrotazos, te dieran un diploma, a lo mejor la gente se apuntaría antes. Porque yo creo que no. a la gente le gusta tener un diploma en la pared. No, yo creo que no. Yo creo que o sea, viendo, y precisamente viendo lo que se ha podido observar en este último episodio, ¿no? Sí, Y de ahí yo me he enseñado muchísimas cosas ha sido y devastador, sí. ha sido extremadamente interesante. Es decir, una experiencia No, por que, supuesto, por supuesto. claro, O sea, porque yo no hay, vendería la experiencia que he tenido, dijeran, pues, naces 5 años más tarde y esta ya te lo pierde. No, no, eso no lo vendo por todo el oro del mundo. no, así es. Y entonces, viendo cómo está la gente en general, es decir, empezando por uno mismo, ¿no? Cómo está la gente, cómo ha respondido a esto, qué nivel de qué tragaderas tiene y por lo tanto tiene esas tragaderas porque no es capaz de comprender, no es capaz de comprender porque no quiere ni mirar, porque lo que quiere es no quiere poner en riesgo su paga de ninguna manera, ni su estatus social, ni quiere someterse al que dirán y tal. Y cuando ves todo eso, pues y que para mantener eso ha sido capaz de hacer las bestiadas que han hecho contra ellos y contra sus seres queridos, pues cuando ves eso dices, bueno, es que esto está claro, es decir, yo no me imaginaba que era así, el nivel que tenemos en este mundo, y para sacar a la gente de ese nivel, pues poco me parece todo lo que está pasando, ¿no? Sí, claro. Esa es la cuestión, porque es que esos son, o sea, es decir, no tenemos remedio. Sí, sí, porque muchos han dicho, para sacarlos de este nivel los tenemos que sacar con los pies por delante. Sí, sin duda, Porque sin no hay duda. otra manera. Eso es como un profesor que le metió una bala en la cabeza a un alumno. Y cuando fue la policía, pero oiga, ¿usted qué ha hecho? ¿Y por qué? ¿Cómo se le ha ocurrido hacer esa barbaridad? Dice, era la única manera de meterle algo en la cabeza. Sí, pues así es el tema. Entonces, bueno, esta tarde, por ejemplo, has tenido tú un ejemplo directo, ¿no? Y Sí, sí. teóricamente, esa gente, pues tenía que ser la gente más, o sea, esos tenían que ser los primeros, o sea, tendrían que ser imposibles de engañar en una experiencia como la de los últimos años, Eh, imposibles de engañar. ¿Por qué? Pues porque son los que tienen que tener una información suficientemente potente e indiscutible y un sentido crítico, pues que les haga, o sea, que sea imposible engañarlos. O sea, hacer que se traguen algo porque sí, eso tenía que ser imposible. Y son los primeros que han tragado. sí, Entonces, sí, imagínate los pero han demás cómo están. tragado con vuelta al ruedo y oreja y rabo, vamos. Lo peor es que de esos, hombre, habrá un porcentaje, digo un porcentaje, no me atrevo ni a dar un número. No creo que llegue a un porcentaje de una cifra siquiera, pero habrá un porcentaje, me imagino que pequeñito, que son los que están en el ajo y esos sí que sabrán de qué va el tema. Pero el 99 y mucho pico por ciento, pues serán como el de esta tarde, que seguramente no se enteran de nada. O sea, eso no hace falta engañarlos, que ya están engañados. Sí, sí, Y eso es, claro. o sea, quiero decir que ni siquiera tiene que ser gente de mala fe, es gente pues No, no, que no. no, que eso, La mayoría yo creo que son bien intencionados. O sea, pues eso ese es está eso es claro. peor todavía. Sí, 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 Es sí. peor porque, mira, hay un dicho muy, muy, que para mí es cierto, ¿no? Dice,
tú puedes conseguir que una persona malvada se convierta en una buena persona, pero lo que nunca vas a conseguir es que un tonto se convierta en un listo. Claro. O en inteligente. Es decir, que todavía si coges a alguien que tiene, Sí. o sea, un psicópata, y bueno, pues un psicópata es un ser, digamos, que del que hay que estar cuanto más lejos mejor, eso está claro. Pero así todo, a lo mejor un psicópata inteligente, pues quizás tenga solución. Pero Sí, un tonto yo veo que es mucho más complicado. Es decir, ¿qué haces sí, sí. con alguien así? Yo he dicho muchas veces que cuando tengo que hacer algo con alguien, prefiero que sea pillo que tonto. Claro, ¿Por así qué? es. Pues porque el pillo, si quiere engañarme o quiere hacerme algo malo, yo puedo adivinar las cosas que puede hacer. Porque Sí, todo lo que me puede hacer a mí de malo tiene que tener un beneficio para él. Entonces yo puedo ser precavido y decir, pues este puede hacerme esto, lo otro, pero más de eso no. En cambio el tonto no. El tonto me puede arruinar la vida con toda la buena sí, intención de ayudarme. Y claro, eso es imprevisible. ¿Cómo voy yo a efectivamente. prever que me va a arruinar la vida para algo que es una barbaridad y que él además lo hace con la intención de hacerme un favor? Eso ya no se puede prevenir. Por eso prefiero No, el pillo que el tonto. Por lo menos ya sabes a dónde va. no se puede prevenir, pero se puede mejorar, porque te puede arruinar la vida a ti, arruinársela a él y no darse ni cuenta. Y Sí, encima sí, echarle la culpa a otro. exacto, O exacto, sea, sí, señor, efectivamente. es tremendo. Y luego enfadarse de que no se lo han agradecido. Sí. Mira, me está viniendo a la cabeza una maniobra militar que se llama el loco Iván. El loco Iván es una maniobra que me parece que inventaron los rusos, por eso le llaman el loco Iván, que consiste en lo siguiente. Cuando un destructor va cazando a un submarino, el submarino de repente da la vuelta, o sea, gira 180 grados y se vuelve por su propia estela, es Eh, decir, se vuelve contra el destructor. Y claro, le llaman la maniobra del loco Iván porque eso es una locura, pero tiene la ventaja de la sorpresa, es decir, porque como es una locura, pues nadie se la espera, ¿no? Y bueno, pues esa es la cuestión. eh, Pero efectivamente, o sea, trabajar con alguien que no razona, porque al final el ser tonto o el hacer estupideces, una estupidez, eso eh, también la definición más simple es ¿qué es estúpido? Estúpido es simplemente algo que no beneficia a nadie y sí que perjudica a alguien. sí, Eso es estúpido. exacto, sí, Claro, así es. pues pues trabajar con alguien que no razona, el que no razona no se da cuenta de que hace estupideces. O sea, cuando nosotros no razonamos, pues lo que hace simplemente es no terminar de darte cuenta de que lo que estás haciendo perjudica a alguien, a lo mejor a ti mismo en primer lugar, y no beneficia a nadie. Eso es o sea, quiero decir, cuando no razonas, cometes estupideces, ¿no? Pero es que hay gente que no razona nunca, Sí. nunca. Y no Y se que da todo cuenta que está perjudicando a él y a otros. Y no se sigue. da cuenta de nada. Y se lo dices y al día siguiente lo repite. Sí. Yo tenía, bueno, tengo un amigo que hablábamos de filosofía continuamente y a eso le llamamos el número. Y el número era lo siguiente, es decir, es que, claro, tú ves a una persona y todo el mundo tiene, o casi todo el mundo tiene dos manos, dos pies, la cabeza y tal, pero no tiene un número anotado en la frente que no tiene nada que ver con la marca de la bestia, es decir, un número simplemente que significase su nivel. Porque entonces, y de hecho sí que hay diferencias enormes entre la gente, pero como todos tenemos el mismo cuerpo físico muy parecido, pues resulta que eso no se manifiesta. Y entonces es como si, o sea, Sí. Tienes que tú, adivinarlo. Sí. sí, pero es que ni aún así. Es decir, que, eh, o sea, no sé, el reino vegetal, por ejemplo, o los animales, si tú miras los perros simplemente, pues de perros hay desde los gran daneses, que serán de los más grandes que hay, hasta los mini chihuahuas, que son absolutamente pequeñitos, y ahí ves pues un montón de razas, con un montón de tamaños, con una diferencia de agresividades, pero se ve en su cuerpo físico, ¿no? Pero las personas no están, como no estamos diferenciados de esa manera, pues, es decir, en el mismo tipo de cuerpo físico, pues van
los imbéciles y los otros, ¿no? Por hacer esa clasificación. Y claro, si mirases la diferencia, o sea, ese número, el nivel evolutivo que tiene que tenemos cada uno de nosotros, y si lo llevásemos escrito, pues eso, que se diese desde lejos como una característica, o que unos fuesen de un color y otros de otro, me refiero a un color, Sí, eso verde claro, facilitaría las claro, cosas. claro. Lo No, cual sería malo, porque entonces te lo pondrían demasiado fácil y ya irías a lo efectivamente, fácil. O sea que no, efectivamente, no, que como claro, está es perfecto. no, sí, eso sin duda. Es decir, por lo menos yo no tengo ninguna duda, ¿no? Pero quiero decir que eso explicaría el por qué, si tú vieses ese número, pues dirías, a ver, si yo tengo 100, por ejemplo, y este tiene 1000, pues ya sé que lo que me va a decir no lo voy a entender, y entonces ya es diferente. Es decir, y si yo tengo 100 y otro tiene 8, pues ya sé que no le puedo explicar nada porque no lo va a entender. Y eso, pues claro, facilitaría las cosas y dirías, bueno, a ver, pero claro, es que no es así. Es decir, aquí somos todos parecidos. Encima, el sistema te ha dicho que somos todos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, cosa que yo comparto totalmente, Claro. pero quiero decir que la tendencia es a engañarte y a hacerte creer que tú eres igual que el que tienes al lado, y eso no es cierto. Incluso las diferencias que ha marcado el propio sistema no son digamos, por nivel evolutivo, que hoy por hoy es muy difícil de medir, o por lo menos yo no sé cómo, es por titulación académica. Y eso tiene todavía otro tipo de problemas muy grandes, Eso ¿no? tiene Es mucha peor, es gracia, decir, que eso sí. todavía, claro, en fin, es terrible. Sí, sí, sí. Pero a la vez es divertido y es curioso. No, yo lo que hago, como no llevan número, los dejo hablar 5 minutitos y ya sale el número enseguida. Sí, o sea, es estar Sí, hablando poco, dejando que hable el otro y tú solo monosílabos y tal, y en 5 minutos y dices, vale, ya sé por dónde vas. Y ya está. claro, Y a partir de ahí, pues ya no le digo nada para que me insulte o me pegue. Y ya está. Por su bien, claro, pero, está y bien. por la paz social.